Hoy os voy a hablar de la guerra que hubo entre España y Estados Unidos en estos años y de cómo España perdió Cuba y perdió el resto de sus territorios que tenía en el Pacífico. Hola, pues en el último vídeo sobre la historia de España os hablamos de la restauración de los Borbones, de cómo los Borbones, cómo los reyes volvieron a España. Y hoy os voy a hablar de una cosa que pasó en esa época, que pasó entre 1898 y 1899, que supuso un gran cambio para España, afectó mucho a España, afectó mucho a la percepción internacional de España y, por supuesto, afectó mucho a Cuba también. Sí, hoy vamos a hablar de la guerra hispano-estadounidense, de la guerra entre España y Estados Unidos y de la crisis de 1898 y de sus consecuencias. Entonces, durante mucho tiempo, España tomaba decisiones políticas, tomaba decisiones sobre el comercio entre América y España, las tomaba sin realmente tener en cuenta las personas que vivían en las colonias españolas, en las colonias en lo que ahora es Hispanoamérica. Se tomaban muchas decisiones sin tener en cuenta la opinión de los que vivían en las colonias de América. Entonces, en otro vídeo ya os expliqué que durante el siglo XIX muchas colonias españolas se independizaron. Muchas colonias en Hispanoamérica se independizaron, se convirtieron en países independientes y esto dio lugar a la Guerra de Cuba. En 1868 sucedió la Guerra de Cuba, que duró hasta 1878. En 1878 España ganó y se firmó la paz, se firmó un tratado. Y Cuba esperaba que, aunque hubiesen perdido, España los tuviera más en cuenta, los tratase de manera diferente, les diese más derechos. Básicamente, los cubanos querían tener los mismos derechos que tenían los habitantes españoles en la península ibérica, en Europa. Y como os explicamos en el vídeo anterior, que en España había un sistema de gobierno con dos partidos y había turnismo, se daban turnos. Primero gobernaba un partido, después el otro, después uno, después el otro. Y en Cuba se empezó a hacer lo mismo, empezaron a hacer lo mismo. Luego, en 1888 se abolió la esclavitud. Desde España, el gobierno de España abolió la esclavitud, ya no permitía que se tuvieran esclavos. Y esto es algo que en Cuba ya se había pedido desde hacía tiempo, ya lo habían pedido. Pero además de esto, Cuba siguió pidiendo reformas, pidió más libertad para poder decidir sus propias leyes y desde la península, desde España, pues no aprobaban esos cambios o no los aprobaban tan rápido como los cubanos hubiesen querido y empezó a crecer un sentimiento anti-español en Cuba. Entonces, en 1893, José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano. El Partido Revolucionario, que era un partido político que buscaba la independencia de Cuba. Quería que Cuba fuese independiente, contando o aliándose con Estados Unidos o con ciertos aliados en Estados Unidos. Entonces, finalmente Cuba se rebela. Cuba dice que quiere ser independiente, se rebela contra España, contra, los españoles, el ejército español y tal, que estaba ahí. Se une también Filipinas. Las Filipinas, en el Pacífico, que en ese momento eran españolas,
también se unen a esa revolución. Entonces, ¿qué hace España? España hizo algo que, bueno, que está bastante mal, pero que además seguramente no sea muy listo. España vio que los rebeldes eran milicias. Los rebeldes pues conocían el terreno, se escondían, atacaban escondiéndose, atacaban en sitios concretos, luego huían y se escondían. Una guerra de guerrillas, ¿no? Y para luchar contra eso, España dijo, bueno, vamos a conseguir que se mueran de hambre, que no tengan comida. Entonces, España cogió todos los campesinos, toda la gente en Cuba que producía comida, y los puso en campos de concentración. Los encerró en campos para que tuvieran que estar allí y no pudiesen pues cultivar comida y crear comida que los rebeldes pudieran luego ir y comprar o robar o lo que sea, ¿no? Pero claro, bueno, eso está muy mal. Los campesinos pues estaban siendo reprimidos, no había mucha comida, con lo que las personas que estaban en esos campos de concentración tampoco tenían suficiente para comer. Entonces, en 1897, España cambia el general del ejército, cambia el general del ejército que se encarga de luchar contra la revolución cubana. Y ponen a otro general, Ramón Blanco. Y Ramón Blanco empieza a escuchar los problemas que tienen los cubanos, de qué se quejan los cubanos. Pero parece que ya era tarde. Los revolucionarios cubanos ya sentían, ya se daban cuenta que estaban cerca de la victoria y no quisieron desaprovechar esta oportunidad. Los rebeldes también, desde el principio, habían recibido apoyo de ciertos sectores de la población de Estados Unidos, aunque no está muy claro hasta qué punto Estados Unidos apoyaba a Cuba, apoyaba la independencia de Cuba o estaba en contra de España. Parece ser que muchos sectores de la población, los ciudadanos de Estados Unidos, muchos estaban a favor de Cuba. La opinión pública, mucha estaba a favor de Cuba. Los diarios de Estados Unidos llevaban mucho tiempo sacando noticias, a veces podían ser exageradas, de lo que estaba pasando en Cuba, de lo que estaba haciendo el gobierno español en Cuba. Pero parece ser que el gobierno de Estados Unidos realmente no tenía mucho interés en ir a una guerra. Estados Unidos tenía intereses económicos con Cuba y con España, hacían pues mucho comercio y no estaban interesados en una guerra que fuese a llevar a una crisis. Había pues muchos empresarios en Estados Unidos que tenían esos intereses y parece que la única razón por la que quizá el gobierno de Estados Unidos cambió su estrategia es por la opinión pública. Entonces, finalmente, en 1898, Estados Unidos llevó un acorazado, un gran barco, ¿no? Un barco, el Maine, el acorazado Maine. Y lo llevó a La Habana, lo amarró en el puerto de La Habana. Estaba el Maine, estaba en el puerto de La Habana. ¿Qué pasa? Que al poco tiempo, en febrero, el Maine explotó. El Maine explotó, sí. Y la verdad es que incluso hoy en día no se sabe seguro por qué explotó. Si fue un accidente, si fue un ataque. Entonces, parece que la prensa, los diarios de Estados Unidos, culparon a España. En aquel momento, España dijo que ellos no habían sido. España dijo que ellos eran inocentes. Hay varias teorías de qué pasó ese día, quién hizo que el Maine explotase. Es verdad que España en aquel momento tenía cero interés en empezar una guerra contra Estados Unidos.
a España no le interesaba para nada y sería un poco tonto destruir un barco de un país que tiene una flota de barcos, una flota de acorazados mucho más grande que el tuyo. Pero aún así, esa fue la teoría que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos. La teoría fue que habían puesto una mina, habían puesto debajo del barco una mina, ¿no? Una bomba que había explotado. Otra teoría podría ser que había sido un accidente, que con los explosivos que tenían en el barco hubiese habido un fuego primero y después hubiese tocado explosivos y hubiese explotado. Creo que una hipótesis que creo que es muy factible, que tendría mucho sentido, es que revolucionarios de Cuba hubiesen hecho explotar el barco para hacer pensar que los estadounidenses pensasen que habían sido los españoles y darles una razón al ejército de Estados Unidos de ayudarlos en su lucha, ¿no? Y bueno, incluso después de la explosión del Maine, el gobierno de Estados Unidos todavía tardó un poco, estaba buscando maneras de solucionar esto sin empezar una guerra, pero unos meses más tarde, en abril, fue declarada la guerra. Estados Unidos declaró guerra y bueno, sucedió la guerra, fue una guerra bastante rápida, no duró mucho tiempo, duró desde abril hasta diciembre y en diciembre se firmó la paz entre Estados Unidos y España. Y bueno, se firmó una paz con unas condiciones sobre todo negativas para España. España realmente perdió la guerra. También es verdad que los buques, los barcos más fuertes de la Armada Española, del Ejército Español, no entraron en la guerra, no participaron en la guerra. Da quizá una impresión que España quizá ya consideraba que Cuba estaba perdida, no quería perder más de su ejército de lo necesario. Quizá España ya pensaba que no iba a haber ninguna manera de gobernar Cuba cuando los cubanos realmente no querían que España gobernase, ¿no? Entonces, mientras sucedía esta guerra, dijimos que en Filipinas también los filipinos se rebelaron. En Filipinas había incluso menos ejército español que en Cuba. Los rebeldes en Filipinas eran muchos más que el ejército español en aquel momento. Y bueno, desde España, pues Filipinas está en la otra punta del mundo, ¿no? Es muy difícil llegar allí rápido, sobre todo en aquel momento, hace más de 100 años. Y como Estados Unidos estaba en guerra con España, pues Estados Unidos también fue a Filipinas, también mandó barcos a Filipinas y ayudó a los rebeldes. Y bueno, ya sabemos que después Estados Unidos tomaría las Filipinas para sí mismo, ¿no? Y bueno, después de esto, España abandona Filipinas, abandona Cuba y abandona Puerto Rico también. Y estos tres sitios se convierten en protectorados de Estados Unidos. Se convierten en regiones que Estados Unidos controlaba, pero solamente para protegerlos, por ahora. Entonces, esto se llama el desastre del 98. Esto desde España, pues se vio muy negativamente. España había acabado de perder su imperio mundial, ¿no? Mucha gente criticó al gobierno, criticó al ejército español y esto como que dañó al orgullo a mucha gente, hizo que sentimientos nacionalistas, sentimientos de derecha de España, sentimientos de que los españoles somos buenos y tenemos que demostrarlo al mundo, pues esos movimientos de derechas empezaron también a ganar fuerza en España a partir de ese momento. Entonces, entre todos estos conflictos murieron más o menos 50.000 personas. Entonces, bueno, fue una guerra corta, pero considerable. Bastantes personas murieron.
Y bueno, aparte de esto, en España no generó problemas económicos muy grandes, no acabó en una crisis económica muy grande, porque lo que España realmente invirtió en esta guerra era poco. Pero bueno, el imperio español se acabó, con esto realmente se acabó. Nos quedaron algunas colonias, pero sobre todo en el norte de África. Ya no teníamos nada en el Pacífico ni en América. Y bueno, decidme qué os ha parecido este episodio. Decidme si sabíais que hubo guerra entre Estados Unidos y España. Y bueno, en el siguiente episodio volveremos a España, veremos qué pasó con este sistema político en el que se habían muerto los dos líderes más importantes y que coincidió con la Primera Guerra Mundial, y veremos qué sucedió en España durante esos años. Y recordad que con la suscripción premium de Dreaming Spanish podréis ver más de 1000 vídeos privados. Además, recibiréis 2 vídeos nuevos cada día de nivel intermedio y avanzado, además de varios beneficios más. Mirad abajo en la descripción el enlace a nuestra web para ver todos los beneficios.